Desde el puente de la ESV Prometheus, las estrellas se veían distintas. La comandante Sarah Chen, de pie junto al ventanal principal, observaba cómo soles lejanos pintaban la oscuridad con colores que en la Tierra no tenían nombre. Hace 200 años, los humanos solo podían soñar con ver algo así. Ahora, gracias a sus amigos alienígenas, la humanidad navegaba entre mundos como los antiguos exploradores cruzaban los océanos. Sarah se tocó el colgante de cristal que llevaba al cuello. Se lo había dado un luminari durante la ceremonia de graduación en la estación Luna. Aún recordaba la forma en que aquel ser alto y brillante le había sonreído con sus amables ojos plateados. «Llevarás la luz de la paz a los rincones oscuros de la galaxia», le había dicho el luminari con esa voz musical que parecía hablarle directamente al corazón. «La humanidad tiene un potencial inmenso. Es un honor para nosotros guiarlos en este camino». De eso hacía 3 años. Ahora, Sarah comandaba la nave más avanzada de la flota humana. Equipada con los motores de luz de los Luminari y ordenadores Borak que podían pensar más rápido que cualquier mente humana, el puente zumbaba con tecnología alienígena que había elevado a la humanidad de un solo mundo a ser ciudadanos de la galaxia. «Comandante», la llamó el teniente Torres desde la estación de comunicaciones. Mensaje entrante del Consejo de la Concordia en Serenity Prime. Sarah caminó hacia el centro del puente, sus botas silenciosas sobre el liso suelo de cristal zafirano. El aire vibró y, de repente, estaba mirando al alto consejero Beltar de los Luminari. La forma del alienígena era hermosa de una manera que dolía mirar directamente. Pura luz parecía fluir bajo su piel traslúcida, y cuando se movía, pequeñas chispas danzaban en el aire a su alrededor. «Saludos, comandante Chen», dijo Beltar. Su voz transmitía la calidez de una mañana de verano. «¿Cómo va su misión en el borde exterior?» «Muy bien, alto consejero», respondió Sarah, enderezando su uniforme. «Hemos establecido contacto con 3 especies más. Los Katani han aceptado unirse a los acuerdos de paz, y los Mollis que están interesados en programas de intercambio cultural». La luz de Beltar se hizo más brillante, lo que Sarah había aprendido que significaba que estaba complacido. «Excelente. Su especie continúa superando nuestras expectativas. La galaxia se vuelve más pacífica con cada mundo que traen a la luz». Detrás, Sarah podía ver a otros miembros del Consejo de la Concordia. Estaba Sukaran de los Vortark, con su enorme cerebro visible a través del domo transparente de su cráneo y sus múltiples ojos parpadeando en patrones complejos que denotaban un pensamiento profundo. A su lado se encontraba la anciana Nisai de los Zafiranos, con su piel azul marcada con los tatuajes plateados que indicaban su rango como guía espiritual. «El Consejo tiene nuevas coordenadas para usted», continuó Beltar. «Hay informes de una señal de socorro desde el vacío de Kepler. Quizás otra especie necesite nuestra guía». Sarah asintió. «Investigaremos de inmediato». «Tenga cuidado, joven amiga», dijo él, y por un instante, Sarah creyó ver algo parpadear en sus ojos plateados. Pero luego volvió a sonreír, y la sensación pasó. El borde exterior puede guardar sorpresas. La transmisión terminó, dejando a Sarah sola con su tripulación. Miró a su alrededor, a los rostros de sus oficiales, todos humanos, todos orgullosos de servir en la flota de la Concordia. Llevaban uniformes diseñados por artistas Luminari, portaban armas bendecidas por sacerdotes zafiranos y usaban tecnología que los científicos Vortak habían simplificado para que las mentes humanas pudieran entenderla. «Pongan rumbo al vacío de Kepler», ordenó Sarah. «Máxima velocidad». El doctor Marcus Webb levantó la vista de su estación de ciencia. Era mayor que la mayoría de la tripulación, uno de los pocos humanos que recordaba la vida antes de la llegada de la Concordia. Su pelo canoso estaba recogido en una sencilla coleta, y sus ojos marrones a menudo tenían una mirada distante, como si pensara en cosas que nadie más podía ver. «Comandante», dijo en voz baja. «Estoy detectando lecturas extrañas en ese sector». Sarah se acercó a su estación. La pantalla mostraba cartas estelares y firmas de energía que para ella no significaban nada. Había aprendido a leer las pantallas Luminari, pero la estación de ciencia usaba símbolos Borak que le retorcían la mente si los miraba demasiado tiempo. «¿Qué clase de lecturas?», preguntó.
Webb frunció el ceño, sus dedos danzando sobre el panel de control. No estoy seguro. Hay mucha energía de fondo ahí fuera, más de la que debería haber para una región vacía del espacio. Quizás sea natural, sugirió la navegante Kim desde su puesto cerca de la proa del puente. Actividad solar, ondas gravitacionales, ese tipo de cosas. Webb negó con la cabeza. Esto parece artificial, controlado. Como si alguien estuviera operando sistemas de energía masivos por ahí. Sara sintió un pequeño escalofrío recorrerle la espalda, pero lo apartó. La Concordia había enseñado a la humanidad que la galaxia estaba llena de maravillas que aún no entendían. Había razas antiguas que habían construido cosas increíbles, civilizaciones pacíficas que usaban la energía de formas que los humanos no podían imaginar. Investigaremos cuando lleguemos, decidió Sara. Por ahora, centrémonos en la señal de socorro. El viaje al vacío de Kepler tomó 2 días a velocidad luz. Sara pasó el tiempo leyendo informes de otras naves humanas dispersas por la galaxia. El capitán Rodríguez había negociado con éxito un acuerdo comercial con los granjeros de cristal de Riel 7. La comandante Park había ayudado a resolver una disputa fronteriza entre 2 especies que ni siquiera podían respirar la misma atmósfera. El teniente comandante Hassan había descubierto una nueva forma de arte en un mundo donde los habitantes pintaban con luz líquida. Dondequiera que iban los humanos, llevaban la paz. Hacía que Sara se sintiera orgullosa de ser humana, orgullosa de formar parte de algo más grande que un solo mundo. Pero a medida que se acercaban al vacío de Kepler, las lecturas de Webb se volvieron más extrañas. Comandante, la llamó desde su estación. Tiene que ver esto. Sara se unió a él en la consola de ciencia. La pantalla mostraba un mapa tridimensional de la región local. La mayor parte era espacio vacío marcado con el suave brillo azul que indicaba un vacío normal, pero en varios puntos había manchas de un rojo intenso. ¿Qué estoy viendo?, preguntó Sara. Firmas de energía, explicó Webb. Masivas. Algo ahí fuera está usando más energía de la que producen la mayoría de los sistemas estelares. ¿Podría ser la nave en apuros? Webb negó con la cabeza. La señal de socorro viene de aquí, señaló un pequeño punto amarillo. Pero estas lecturas de energía están repartidas a lo largo de miles de kilómetros cúbicos. No es una sola nave, comandante. Es actividad industrial a una escala que nunca he visto. Sara se quedó mirando la pantalla. Las manchas rojas parecían heridas en el propio espacio. ¿Hay algún registro de actividad en esta región? Eso es lo extraño, dijo Webb. Según las bases de datos de la Concordia, todo este sector ha estado vacío durante más de 1000 años. Sin vida inteligente, sin actividad industrial, nada. Quizás las bases de datos estén equivocadas, sugirió Kim desde su estación. O quizás alguien se mudó aquí recientemente. Pero Webb volvía a negar con la cabeza. Comandante, algunas de estas firmas de energía han estado activas durante siglos. Los patrones de decaimiento radiactivo no mienten. Lo que sea que esté ahí fuera ha estado activo por mucho tiempo. Sara sintió ese escalofrío de nuevo, más fuerte esta vez. ¿Podría la Concordia haber pasado algo por alto? El puente quedó en silencio. No era una pregunta en la que nadie se sintiera cómodo pensando. La Concordia había estado explorando la galaxia durante miles de años antes de que los humanos inventaran la rueda. Su conocimiento era vasto, más allá de la comprensión humana. La idea de que pudieran haber omitido algo tan grande parecía imposible. Atengámonos a la misión, decidió Sara. Primero investigaremos la señal de socorro. Si encontramos algo inusual, lo informaremos a la Concordia. Pero cuando la Prometheus salió de la velocidad luz cerca de la fuente de la señal, Sara empezó a comprender que inusual no era una palabra lo suficientemente fuerte. La nave en apuros flotaba en el espacio como un pájaro roto. No se parecía a nada en las bases de datos de la Concordia. El casco estaba hecho de un metal oscuro que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Extraños símbolos cubrían su superficie, tallados profundamente en el metal como si alguien los hubiera arañado allí. No responden a nuestras llamadas, informó Torres desde comunicaciones. La nave parece estar sin energía, pero detecto signos vitales.
¿Cuántos? Preguntó Sara. Es difícil de decir. El casco interfiere con nuestros escáneres. Quizás una docena de individuos. Sara miró la nave alienígena y sintió que algo se le retorcía en el estómago. Se veía mal de alguna manera, como una enfermedad en el vacío limpio del espacio. Preparen un equipo de abordaje, ordenó. Trajes ambientales completos. No sabemos qué atmósfera respiran. Una hora después, Sara se encontró flotando a través de las esclusas de la nave alienígena. Las luces de su traje cortaban una oscuridad que parecía casi sólida. Las paredes estaban cubiertas con más de esos extraños símbolos, y el aire estaba lleno de un zumbido bajo que podía sentir en sus huesos. Por aquí, dijo el sargento Miller, el jefe de seguridad del equipo. Su voz crepitó a través del sistema de comunicación. Los signos vitales provienen de la sección de proa. Se movieron por pasillos que eran demasiado estrechos y demasiado bajos, diseñados para seres más pequeños que los humanos. El zumbido se hizo más fuerte a medida que se adentraban en la nave, y Sara comenzó a oír algo más por debajo, un sonido como susurros, demasiado bajo para entenderlo, pero demasiado persistente para ignorarlo. La voz del comandante Webb llegó a través de su auricular. Estoy obteniendo lecturas muy extrañas de su ubicación. Los patrones de energía dentro de esa nave no coinciden con nada en nuestras bases de datos. ¿Extrañas cómo? Preguntó Sara, deteniéndose en un cruce donde se encontraban 3 pasillos. La energía es orgánica, dijo Webb. No proviene de máquinas. Proviene de tejido vivo. Sara sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido. ¿Qué quieres decir con tejido vivo? Quiero decir que toda la nave parece estar parcialmente viva, respondió Webb. El casco, los pasillos, incluso los sistemas de reciclaje de atmósfera. Todos muestran actividad biológica. Antes de que Sara pudiera responder, la voz de Miller interrumpió la comunicación. Comandante, tiene que ver esto. Siguió las luces de Miller hasta una gran cámara cerca de la proa de la nave. Las luces de su traje revelaron una escena que la hizo retroceder en estado de shock. La cámara estaba llena de celdas, no celdas de prisión, sino cápsulas orgánicas que pulsaban con su propia luz interna. Dentro de cada cápsula había un ser que Sara no reconoció. Parecían humanoides, pero equivocados, como si alguien hubiera tomado la idea de una persona y la hubiera retorcido en algo diferente. Su piel era gris y estaba tensa sobre huesos demasiado afilados. Tenían los ojos cerrados, pero Sara podía verlos moverse detrás de los párpados como si estuvieran soñando. Dios mío, susurró Miller. ¿Qué son? La voz de Webb crepitó de nuevo a través del comunicador. Comandante, estoy leyendo una acumulación masiva de energía alrededor de su posición. Algo se está encendiendo. Como si respondieran a sus palabras, las cápsulas comenzaron a brillar más intensamente. El zumbido se hizo más fuerte y Sara se dio cuenta de que no era mecánico en absoluto. Eran voces. Todos los seres en las cápsulas cantaban la misma nota una y otra vez, como una oración o una advertencia. Tenemos que salir de aquí, dijo Sara, retrocediendo hacia el pasillo. Pero mientras se giraba para irse, una de las cápsulas se abrió con un sonido como de hueso rompiéndose. Un fluido se derramó por el suelo, y el ser de adentro abrió los ojos. Sara se encontró mirando unas profundidades que parecían extenderse hasta el infinito. La boca del ser se abrió, y cuando habló, su voz fue como el susurro del viento a través de espacios vacíos. Tú, dijo, y Sara se dio cuenta de que hablaba un inglés perfecto. Lleva sus cadenas voluntariamente. Pronto te unirás a nosotros en la oscuridad bajo su luz. Sara sintió que el mundo se inclinaba a su alrededor. ¿De qué estás hablando? El ser intentó sentarse, pero el esfuerzo pareció agotarlo. La concordia, susurró, los hermosos que traen la paz a la galaxia. ¿Sabes lo que son en realidad? Son nuestros aliados, dijo Sara. Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, sintió que la duda se infiltraba en su voz. El ser se rió, y el sonido fue como un cristal rompiéndose. ¿Aliados? Sí, eso es lo que le dijeron a mi pueblo justo hasta que comenzó la cosecha. Comandante, la voz de Webb era urgente ahora.
Estoy leyendo múltiples contactos acercándose a su posición. Se mueven rápido. Sara miró al ser moribundo en la cápsula. ¿Qué cosecha? Pero los ojos del ser ya se estaban atenuando. Pregúntales, susurró. Pregúntales a tus hermosos amigos qué pasó con el Imperio Krillano. Pregúntales a dónde se fue mi gente. El ser se quedó quieto, y la luz se desvaneció de sus ojos. Sara permaneció en la nave alienígena, rodeada de cápsulas llenas de criaturas que no reconocía, escuchando a su oficial de ciencia informar de contactos que no deberían existir. Y por primera vez en su carrera, comenzó a preguntarse si la humanidad realmente entendía la galaxia a la que tan ansiosamente se había unido. Los susurros en las paredes se hicieron más fuertes, y Sara se dio cuenta de que no eran sonidos aleatorios. Eran palabras repetidas una y otra vez en idiomas que no reconocía. Pero de alguna manera, entendió su significado. Eran advertencias. Sara estaba en su camarote, mirando la tableta de datos en sus manos. Habían pasado 3 semanas desde el incidente en el vacío de Kepler, y todavía no podía encontrarle sentido a lo que habían encontrado. La respuesta de la Concordia había sido rápida y tranquilizadora, como siempre. Un triste remanente de las guerras civiles krillanas, había explicado el alto consejero Beltar durante su informe. Sus ojos plateados se habían llenado de lo que parecía una genuina tristeza. Los krillanos se destruyeron a sí mismos en un conflicto brutal hace siglos. Lo que encontraron fue probablemente una nave prisión de esa era, que transportaba a criminales de guerra sentenciados al exilio. La explicación tenía perfecto sentido. Encajaba con todo lo que la Concordia le había enseñado a la humanidad sobre la historia de la galaxia. Las civilizaciones surgían y caían. Algunas se destruían a sí mismas a través de la guerra y el odio. Otras encontraban la paz y la sabiduría. La Concordia existía para ayudar a las especies a evitar los errores que habían condenado a razas como los krillanos. Pero las palabras del ser moribundo atormentaban los sueños de Sara. Pregúntales a dónde se fue mi gente. Dejó la tableta y caminó hacia la ventana de su camarote. Afuera, la Prometheus flotaba en órbita alrededor de la estación Armonía, uno de los puestos diplomáticos de la Concordia en el borde exterior. La estación era hermosa, construida con cristal luminari que atrapaba y amplificaba la luz de las estrellas hasta que toda la estructura brillaba como una estrella capturada. Un timbre en su puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante». El Dr. Webb entró, llevando una tableta y con la misma expresión preocupada que había tenido durante semanas. «Comandante, he estado analizando los datos de la nave krillana». «¿Y?» Sara le hizo un gesto para que se sentara en la silla frente a su escritorio. Webb dudó, luego colocó su tableta en el escritorio entre ellos. Las firmas de energía no coinciden con la explicación de la Concordia. Sara frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que la nave no era antigua, comandante. Los patrones de degradación del casco, el decaimiento del sistema de energía, los componentes biológicos, todo lo que puedo medir sugiere que esa nave estuvo activa en los últimos años, no hace siglos». Sara sintió un escalofrío familiar. «Eso es imposible. Las bases de datos de la Concordia muestran claramente que el Imperio Krillano cayó hace 300 años. Sé lo que dicen las bases de datos», replicó Webb. «Pero la evidencia física no concuerda. Y hay algo más». Activó su tableta y un mapa estelar tridimensional apareció sobre el escritorio de Sara. Puntos rojos marcaban varias ubicaciones en el borde exterior. «He estado monitoreando el tráfico de comunicaciones en este sector», explicó Webb. «Hay vacíos, comandante. Regiones enteras de las que no salen señales, pero un uso masivo de energía sugiere actividad industrial». Sara estudió el mapa. Podrían ser fenómenos naturales. Nebulosas, campos de radiación, ese tipo de cosas. Eso pensé al principio, pero mire esto. Webb manipuló la pantalla, y las zonas rojas se desplazaron para mostrar sus fronteras. Estas zonas se están expandiendo, lenta pero consistentemente, y todas se mueven hacia sistemas habitados. Sara se reclinó en su silla. «¿Qué está sugiriendo, doctor?» Webb la miró a los ojos. «Creo que hay algo ahí fuera, comandante. Algo que la Concordia o no sabe,
¿o no quiere que sepamos? Antes de que Sara pudiera responder, su comunicador sonó. Comandante Chen, al puente. Mensaje prioritario del Comando de la Concordia. Sara y Webb intercambiaron una mirada y luego se dirigieron al puente. La pantalla de visualización mostraba la forma familiar de Sukaran de los Vortark. El enorme cerebro del alienígena pulsaba con diferentes colores mientras hablaba, lo que generalmente significaba que estaba procesando múltiples flujos de información simultáneamente. Comandante Chen, dijo Sukaran con su precisa voz mecánica. La Concordia tiene una misión especial para usted. Hay informes de operaciones mineras ilegales en el sistema Gehenna. Probablemente piratas robando recursos que deberían pertenecer a todos los pueblos civilizados. Sara asintió. Podemos investigar de inmediato. Excelente. Pero sea cautelosa, comandante. Esos criminales pueden estar desesperados. Tome las acciones que sean necesarias para restaurar la paz en la región. La transmisión terminó, dejando a Sara mirando la pantalla en blanco. Algo en la forma en que Sukaran había dicho, las acciones que sean necesarias, la inquietó, pero no podía identificar por qué. Pongan rumbo al sistema Gehenna, ordenó. Máxima velocidad. El viaje duró 4 días. A medida que se acercaban a los planetas exteriores del sistema, las lecturas de Webb se volvieron cada vez más extrañas. Comandante, la llamó desde su estación de ciencia. Estoy detectando operaciones mineras a gran escala en varios asteroides, pero las firmas de energía están todas mal. ¿Mal cómo?, preguntó Sara, uniéndose a él en su consola. Son demasiado eficientes. La relación entre la energía utilizada y la extracción está más allá de cualquier cosa que haya visto, incluso con tecnología de la Concordia. Y hay algo más. Señaló un grupo de lecturas en su pantalla. Esas no son naves mineras, comandante. Son firmas orgánicas, seres vivos. Sara sintió que se le encogía el estómago. ¿Cuántos? ¿Miles? ¿Quizás decenas de miles? Sara miró las lecturas, recordando las cápsulas en la nave kriyana. ¿Están en peligro? El rostro de Webb palideció. Comandante, muestran signos de estrés fisiológico extremo. Agotamiento, desnutrición, daño celular consistente con trabajos forzados. Sara guardó silencio por un largo momento, mirando los datos. Cuando habló, su voz era firme pero fría. Llévenos para una mirada más cercana, pero manténganos ocultos. La Prometheus usó sus sistemas de sigilo Luminari para acercarse a la operación minera sin ser detectada. Lo que encontraron hizo que la sangre de Sara se helara. Los asteroides habían sido excavados en vastos pozos mineros. Miles de seres trabajaban en el entorno sin aire, sus cuerpos encerrados en rudimentarios sistemas de soporte vital que parecían más dispositivos de tortura que equipos de protección. Se movían lenta, dolorosamente, extrayendo minerales raros con herramientas que chisporroteaban y humeaban en la tenue atmósfera. Dios mío, susurró la navegante Kim. ¿Qué especies son? Webb pasó sus escáneres sobre los sitios mineros. Múltiples especies, comandante. Leo Vex, Kriyán, algo llamado Noyi y varias otras que no puedo identificar. Sara miró la pantalla con horror. Se supone que los Vex están extintos. Las bases de datos de la Concordia dicen que murieron en una plaga hace 2 siglos. Bueno, no están extintos ahora, dijo Webb sombríamente. Y los kriyanos tampoco, al parecer. Mientras observaban, un grupo de naves elegantes se acercó a los sitios mineros. Sara reconoció el diseño de inmediato. Eran naves Luminari, sus cascos brillando con la misma luz suave que siempre había asociado con la paz y la sabiduría. Transmisión entrante, informó Torres desde comunicaciones. Sara enderezó su uniforme. En pantalla. La pantalla se llenó con la forma familiar de un capitán Luminari. A diferencia de los altos consejeros, la luz de este era más dura, más enfocada. Cuando habló, su voz carecía de la calidez musical a la que Sara estaba acostumbrada. Nave humana, dijo el Luminari. Están en un área restringida. Retírense de inmediato. Sara se irguió. Soy la comandante Chen de la nave de la Concordia Prometheus.
Estamos respondiendo a informes de operaciones mineras ilegales. La luz del luminario parpadeó en lo que Sara había aprendido que era el equivalente a un ceño fruncido. Aquí no hay operaciones ilegales. Estas son instalaciones de rehabilitación para criminales y disidentes. Sara miró la pantalla donde miles de seres continuaban su trabajo agotador en condiciones que matarían a la mayoría de los humanos en minutos. ¿Rehabilitación? Sí, respondió el luminario. Estos individuos violaron la ley de la concordia. Están trabajando para pagar su deuda con la sociedad. ¿Qué crímenes cometieron?, preguntó Sara. La pausa del luminario fue apenas una fracción de segundo demasiado larga. Diversos delitos. Robo, asalto, sedición contra la autoridad legítima. Los detalles son clasificados. Sara sintió que algo frío se instalaba en su pecho. ¿Todos ellos? ¿Miles de seres? ¿Todos criminales? La galaxia está llena de aquellos que se resisten a la paz y el orden, dijo el luminario. La concordia existe para guiarlos hacia mejores decisiones. Sara volvió a mirar los sitios mineros. Podía ver a seres colapsando por el agotamiento, otros arrastrando a sus compañeros heridos lejos de equipos peligrosos. Parecía menos una rehabilitación y más el asesinato lento de poblaciones enteras. Me gustaría hablar con algunos de los prisioneros, dijo Sara. Protocolo diplomático estándar. La luz del luminario brilló más intensamente. Eso no será posible. Estos seres son peligrosos. El contacto con ellos podría propagar ideas sediciosas a su tripulación. Sin embargo, insisto, como miembro de la Concordia, la Tierra tiene derecho a observar los procedimientos de rehabilitación. Por un momento, Sara pensó que el luminario se negaría por completo, pero luego su luz se atenuó a un nivel más normal. Muy bien, puede hablar con un prisionero bajo supervisión. Pero le advierto, comandante, estos seres son hábiles mentirosos. Le dirán cualquier cosa para ganarse su simpatía. Una hora después, Sara se encontraba en los estériles confines de un transporte luminario, acercándose a una de las instalaciones de los asteroides. El capitán luminario, que se había presentado como Nari, se sentó frente a ella con dos guardias que parecían más soldados que pacificadores. El interior de la instalación era un laberinto de túneles excavados, llenos del sonido de equipos mineros y los lamentos de trabajadores exhaustos. El aire era denso por el polvo y el olor a miedo. Sara tuvo que esforzarse para mantener una expresión neutral mientras pasaban junto a celdas llenas de seres que parecían más esqueletos que criaturas vivas. Aquí, anunció Nari, deteniéndose en una celda cerca del centro de la instalación. Este habla su idioma. La celda contenía un único ser que Sara casi reconoció. Era humanoide, con la misma estructura corporal básica que la criatura que había encontrado en la nave Krillana. Pero este todavía estaba vivo, aunque apenas. Su piel gris estaba tensa sobre huesos que se veían claramente a través de la delgada carne, y sus ojos contenían una profundidad de agotamiento que hizo que Sara quisiera apartar la mirada. «Eres la humana», dijo el ser en un inglés con acento. Su voz era como arena raspando contra piedra. «Sí», respondió Sara. «¿Cuál es tu nombre?» «Me llamaban Techavar, del cuerpo de exploración Vex». El ser intentó erguirse, pero falló. «Antes de que tus amigos decidieran que mi pueblo necesitaba aprender mejores costumbres». La luz de Nari brilló. Este era un comandante militar que se negó a aceptar la autoridad de la Concordia. Lideró incursiones contra asentamientos pacíficos. Techavar se rió, un sonido como de cristal rompiéndose. ¿Asentamientos pacíficos? ¿Así es como llaman a los centros de procesamiento? ¿Qué centros de procesamiento?, preguntó Sara, pero Nari dio un paso adelante antes de que Techavar pudiera responder. Suficiente. Esta criatura propaga mentiras y discordia. Deberíamos regresar a su nave. Sara lo ignoró. ¿Qué centros de procesamiento?, preguntó de nuevo. Techavar la miró con esos ojos profundos y exhaustos. Los lugares a donde se llevan primero a los niños. Donde los preparan para la cosecha. ¿Qué cosecha?, exigió Sara. Pero Nari ya estaba llamando a los guardias. Esta entrevista ha terminado, anunció el luminario. El prisionero está claramente delirando.
Pero mientras los guardias se movían para escoltar a Sara, Techavar habló una última vez. Pregúntales qué pasó con las colonias en Kepler Prime. Susurró. Pregúntales por qué 16.000 millones de Vex simplemente desaparecieron un día. Pregúntales por qué las escuelas de nuestros niños son ahora edificios vacíos llenos de polvo y silencio. Arrastraron a Sara antes de que pudiera hacer más preguntas. Pero las palabras de Techavar la siguieron fuera de la instalación y de regreso a su nave. Esa noche, se sentó en su camarote con Webb, buscando en las bases de datos de la Concordia cualquier mención de Kepler Prime. Aquí, dijo Webb, señalando una entrada en su pantalla. Kepler Prime, antiguo mundo colonial Vex. Estado, abandonado debido a colapso económico. Población, 0. Última actualización, hace 2 años. Sara se quedó mirando la entrada. 16.000 millones de seres no desaparecen simplemente por problemas económicos. Webb guardó silencio por un largo momento. Comandante, ¿y si la Concordia no es lo que creemos que es? Sara miró las estrellas, pensando en cápsulas llenas de seres moribundos, instalaciones mineras llenas de esclavos y colonias que habían perdido a toda su población. Por primera vez desde que la humanidad conoció a la Concordia, se preguntó si los mayores campeones de la paz de la galaxia podrían ser algo completamente diferente, algo mucho más oscuro. La decisión de rebelarse no se tomó a la ligera. Sara Chen estaba en la bahía de carga de la Prometheus, mirando los rostros de su tripulación. Los había reunido para contarles la verdad. Toda. Lo que habían encontrado en el vacío de Kepler, lo que habían visto en las instalaciones mineras, lo que las bases de datos no decían sobre las civilizaciones desaparecidas. No le ordenaré a ninguno de ustedes que venga conmigo, dijo Sara, su voz resonando en el gran espacio. Lo que propongo es traición contra la Concordia. Si nos atrapan, probablemente acabaremos en esas mismas instalaciones mineras. El sargento Miller fue el primero en hablar. ¿A dónde vamos, comandante? Sara activó una pantalla holográfica que mostraba el núcleo galáctico. El centro de la galaxia brillaba con estrellas antiguas y campos de energía arremolinados que inutilizaban los sensores más allá de cierta distancia. A las zonas prohibidas, respondió Sara. Las áreas que la Concordia afirma que son demasiado peligrosas para la exploración. Si hay respuestas que encontrar, estarán allí. El Dr. Webb dio un paso adelante, con su tableta en la mano. He estado analizando las firmas de energía de las instalaciones del borde exterior. Todas apuntan hacia el núcleo. Sea lo que sea que la Concordia esté haciendo realmente, el corazón de todo está en las zonas prohibidas. La navegante Kim parecía nerviosa. Comandante, la Concordia tiene buenas razones para mantener esas áreas fuera de los límites. Tormentas de radiación, anomalías gravitacionales, entornos hostiles que pueden destruir una nave en segundos. Quizás, respondió Sara. O quizás simplemente no quieren que nadie vea lo que realmente hay allí. La tripulación guardó silencio por un momento. Sara podía ver la duda en sus rostros, el miedo a desafiar todo lo que habían creído sobre la galaxia. Pero también podía ver algo más. Ira. Horror por lo que habían presenciado. Los mismos sentimientos que la impulsaban a arriesgarlo todo por la verdad. Estoy dentro, dijo el ingeniero jefe Rodríguez desde el fondo del grupo. Mi abuela solía contar historias de los viejos tiempos, antes de que llegara la Concordia. Siempre decía que algo no estaba bien con seres que sonreían demasiado y prometían demasiado. Uno por uno, el resto de la tripulación expresó su acuerdo. Ahora todos eran voluntarios, todos dispuestos a arriesgar sus vidas para descubrir qué se escondía bajo la hermosa fachada de la Concordia. El viaje al núcleo galáctico duró 2 semanas, utilizando sistemas de sigilo y rutas que evitaban las zonas de patrulla de la Concordia. A medida que se adentraban en el espacio que los mapas humanos marcaban como vacío, las lecturas de Webb se volvieron cada vez más inquietantes. Comandante, la llamó desde su estación de ciencia mientras se acercaban al borde exterior de la zona prohibida. Estoy leyendo firmas de energía masivas más adelante. Actividad industrial a una escala que desafía toda descripción. Sara se unió a él en su consola, mirando lecturas que le daban vértigo. ¿Cuán masivas?
Cada instalación parece estar procesando una energía equivalente a la producción total de una estrella pequeña, respondió Webb, con la voz tensa por la incredulidad. Y hay cientos de ellas. La Prometheus avanzó sigilosamente, usando toda la tecnología de ocultación que tenían. Lo que encontraron cuando llegaron a la primera instalación hizo que la sangre de Sarah se helara. La estructura era enorme, más grande que cualquier estación espacial que la humanidad hubiera construido. Colgaba en el espacio como una vasta flor de metal con docenas de brazos que se extendían para capturar y procesar algo que Sarah no pudo identificar de inmediato. Pero a medida que se acercaban, la verdad se volvió horriblemente clara. Esos no son materiales lo que se está procesando, susurró Webb. Son naves. Miles de naves. Sarah miró la pantalla con horror. Los brazos de la instalación estaban, en efecto, capturando naves, pero no naves vacías. Eran naves coloniales, transportes de pasajeros, flotas enteras de refugiados. Podía ver a seres moviéndose dentro de las naves mientras eran arrastradas hacia los centros de procesamiento de las instalaciones. ¿Qué les están haciendo?, preguntó, aunque una parte de ella ya sabía que no quería escuchar la respuesta. Webb realizó todos los escaneos que pudo sin revelar su posición. Cuando levantó la vista de su consola, su rostro estaba pálido como la muerte. Comandante, están extrayendo algo de las naves. No recursos, no tecnología. Están extrayendo las formas de vida mismas. ¿Con qué propósito? La mano de Webb temblaba mientras ajustaba sus controles. No lo sé, pero lo que sea que estén tomando, se está concentrando y almacenando en esas cámaras centrales. Señaló el corazón de la instalación, donde enormes esferas pulsaban con una luz enfermiza. Y comandante, las lecturas de energía de esas cámaras no son mecánicas. Son biológicas. Están vivas. Sarah sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Vivas? ¿Cómo? Los patrones de energía coinciden con la actividad neuronal, con la conciencia. Comandante, creo que están cosechando mentes. Antes de que Sarah pudiera responder, Torres gritó desde la estación de comunicaciones. Comandante, estoy captando transmisiones desde dentro de la instalación. Están en múltiples idiomas, pero la matriz de traducción está funcionando. Póngalas por los altavoces, ordenó Sarah. El puente se llenó de sonidos que perseguirían a Sarah por el resto de su vida. Voces gritando de miedo y confusión. Seres llamando a sus hijos. Oraciones en idiomas que no reconocía. Y debajo de todo, un horrible sonido de succión, como si algo esencial estuviera siendo drenado. Apágalo, susurró Sarah. Pero el daño ya estaba hecho. Su tripulación había escuchado la verdad sobre lo que realmente era la Concordia. Hay más instalaciones más adelante, informó Webb, con la voz hueca. Docenas de ellas, todas procesando naves de diferentes sectores de la galaxia. Sarah se obligó a pensar más allá del horror. ¿Puedes identificar de dónde vienen las naves? Webb trabajó en su consola durante varios minutos. Cuando levantó la vista, su expresión era sombría. De todo el borde exterior, comandante. Son flotas de refugiados de los sistemas que se han oscurecido en los últimos años. Aquellos que las bases de datos de la Concordia afirman que fueron abandonados o destruidos por desastres naturales. No fueron abandonados, se dio cuenta Sarah. Fueron evacuados. Las poblaciones fueron cargadas en naves y traídas aquí. Para ser procesadas, añadió Webb en voz baja. Sarah miró la enorme instalación en la pantalla de visualización, luego las lecturas que mostraban docenas más en la distancia. ¿De cuántos seres estamos hablando? Los cálculos de Webb tomaron unos minutos. Cuando terminó, su voz era apenas audible. Basado en el tamaño de las naves y las tasas de procesamiento, estimo que varios miles de millones de individuos han pasado por estas instalaciones solo en la última década. El puente quedó en silencio, excepto por el zumbido de los sistemas de la nave. Sarah se sentía como si se estuviera ahogando en la magnitud de lo que habían descubierto. La Concordia no solo estaba esclavizando civilizaciones. Estaban cosechando sistemáticamente especies enteras, drenando algo esencial de miles de millones de mentes y almacenándolo para algún propósito impensable. Comandante,
Llamó Torres desde su estación. Detecto movimiento desde la instalación. Múltiples naves despegando. La sangre de Sara se heló. ¿Nos han visto? Negativo, comandante. Las naves se alejan de nosotros, hacia el borde galáctico. Pero, comandante, estas no son naves de la Concordia. Sara miró la pantalla táctica. Las naves eran masivas, más grandes que cualquier cosa en la flota humana, y se movían con determinación hacia sectores habitados de la galaxia. Son naves de recolección, se dio cuenta. Van a traer más refugiados. Webb estaba rastreando sus cursos en su consola. Comandante, si estas naves mantienen sus rumbos actuales, llegarán al espacio humano en 6 meses. Las palabras golpearon a Sara como un golpe físico. La humanidad era la siguiente. Toda la guía, todos los regalos, todas las promesas de paz y prosperidad habían sido la preparación para este momento. Los 8.000 millones de mentes de la Tierra estaban a punto de ser añadidas a la horrible colección que la Concordia estaba construyendo en el núcleo galáctico. Tenemos que acercarnos, decidió Sara. Necesitamos entender qué están haciendo realmente con todas estas mentes. La Prometheus se adentró más en la red de instalaciones, usando campos de asteroides y nubes de radiación como cobertura. Lo que encontraron en el centro del complejo desafiaba la comprensión humana. Era una esfera del tamaño de una luna pequeña, cubierta por una red de conductos brillantes que pulsaban con la conciencia robada de civilizaciones enteras. Las lecturas de energía de la esfera superaban cualquier cosa que Webb hubiera registrado. Pero más perturbador que su tamaño o poder era lo que la rodeaba. Comandante, susurró Webb. La esfera no está sola. Sara miró los escáneres de largo alcance y vio la verdad. Había otras esferas, docenas de ellas, dispersas por todo el núcleo galáctico. Cada una brillaba con la misma luz horrible. Cada una alimentada por redes de instalaciones de procesamiento que se extendían a lo largo de miles de años luz. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto?, preguntó. Webb hizo cálculos basados en los patrones de decaimiento de energía y la edad de las instalaciones. Basado en la infraestructura, estimaría miles de años, comandante. Quizás decenas de miles. La Concordia ha estado cosechando sistemáticamente civilizaciones desde antes de que los humanos aprendieran a usar el fuego. Sara miró las esferas en la pantalla, cada una representando la esencia robada de innumerables especies. La hermosa y sabia Concordia que la humanidad había estado tan agradecida de conocer no era una alianza de seres iluminados. Era un sistema de recolección diseñado para identificar, cultivar y cosechar vida inteligente en toda la galaxia. ¿Para qué usan toda esta conciencia?, se preguntó en voz alta. Como si respondiera a su pregunta, una de las esferas comenzó a pulsar más brillantemente. Los conductos que la conectaban a las instalaciones de procesamiento brillaron con mayor actividad, y algo comenzó a emerger de la superficie de la esfera. Era una nave, pero diferente a todo lo que Sara había visto. Tenía un diseño orgánico, más cultivada que construida, e irradiaba un poder que hacía que los sistemas de la Prometheus gritaran advertencias sobre niveles de energía peligrosos. A medida que la nave se alejaba de la esfera, comenzó a cambiar, alterando y adaptando su forma como un ser vivo. La voz de Webb estaba tensa por el miedo. Esa nave se dirige hacia el exterior de la galaxia, y su firma de energía coincide con las lecturas que obtuvimos del Alto Consejo Luminari. Sara sintió que las últimas piezas del rompecabezas encajaban. Los hermosos seres brillantes que la humanidad adoraba como salvadores no eran alienígenas en absoluto. Eran constructos, naves creadas a partir de la conciencia cosechada de civilizaciones enteras y a las que se les daba forma para interactuar con nuevas especies. La verdadera Concordia no eran los sabios maestros que la humanidad había conocido. Era algo antiguo y hambriento que se alimentaba de las mentes de los seres inteligentes, usando su conciencia robada para crear a los depredadores perfectos. Seres lo suficientemente hermosos como para inspirar confianza, lo suficientemente sabios como para guiar a las civilizaciones a mayores alturas y lo suficientemente pacientes como para pasar siglos preparando a cada especie para la cosecha. Tenemos que advertir a la Tierra, dijo Sara. Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, supo que ya era demasiado tarde.
Webb estaba monitoreando las comunicaciones de largo alcance. Comandante, estoy recibiendo transmisiones desde el espacio humano. La Concordia ha anunciado una nueva fase en la integración de la humanidad en la sociedad galáctica. Están ofreciendo reubicar a las poblaciones humanas en mundos paradisíacos donde puedan vivir en perfecta armonía. Sara cerró los ojos, viendo en su mente las enormes naves de recolección que ya se dirigían hacia el espacio humano. Están comenzando la cosecha. La Prometheus flotaba en el espacio al borde de la verdad más horrible de la historia galáctica. A su alrededor, las instalaciones de procesamiento continuaban su trabajo, drenando la última esencia de civilizaciones que habían confiado en los hermosos extraños que les prometieron la paz. Y en algún lugar a lo lejos, la Tierra esperaba, sin saberlo, su turno para alimentar el hambre de cosas que llevaban los rostros de ángeles, pero albergaban las almas de demonios. Por primera vez desde que se convirtió en capitana de una nave estelar, Saracen se sintió verdaderamente impotente. Habían encontrado la verdad. Pero la verdad era tan vasta y horrible que no sabía cómo ninguna fuerza en la galaxia podría hacerle frente. Pero al mirar a su tripulación, vio algo que le dio la primera chispa de esperanza que había sentido en semanas. Estaban enojados. No solo asustados o conmocionados, sino genuina y profundamente enojados por lo que se le había hecho a incontables miles de millones de seres en toda la galaxia. Y Sara estaba empezando a darse cuenta de que la ira podría ser la única cosa que la Concordia nunca había aprendido a cosechar. La primera nave colonial humana llegó a lo que la Concordia llamaba Paraíso 7 un martes por la mañana que debería haber sido como cualquier otro. Saracen observó desde los sensores ocultos a bordo de la Prometheus cómo el enorme transporte se posaba en la plataforma de aterrizaje con precisión mecánica. 30.000 colonos humanos salieron a la luz del sol artificial, respirando un aire que olía a flores y escuchando una música que parecía provenir del propio suelo bajo sus pies. Parecían felices, emocionados, listos para comenzar nuevas vidas en una galaxia que les había prometido todo. Sara quería gritar. «Comandante», la llamó el Dr. Webb desde su estación de ciencia, con la voz tensa por una emoción contenida. Las instalaciones de procesamiento ya se están adaptando para la fisiología humana. Sara miró las lecturas que Webb mostraba en la pantalla principal. En las profundidades de la hermosa superficie de Paraíso 7, la maquinaria se estaba reajustando y cambiando, preparando cámaras diseñadas específicamente para mentes humanas. La Concordia había estudiado bien a sus nuevos sujetos. «¿Cuánto tiempo tienen?», preguntó Sara. Webb hizo cálculos en su tableta. Basado en los patrones de otras especies, la Concordia generalmente permite un periodo de asentamiento de varias semanas. Dejan que los sujetos se sientan seguros y protegidos antes de comenzar la cosecha. Sara asintió sombríamente. Era exactamente lo que había esperado. Los métodos de la Concordia eran siempre los mismos. Hacer que las víctimas se sintieran agradecidas justo hasta el momento en que su conciencia era despojada y entregada al hambre ancestral en el corazón de la galaxia. Pero esta vez sería diferente. Esta vez, la Concordia se enfrentaba a los humanos. «Envíe la señal a las células de la resistencia», ordenó Sara. «Dígales que ha llegado la hora». Durante los últimos 3 meses, mientras la Concordia se preparaba para la cosecha de la humanidad, Sara y su tripulación también se habían estado preparando. Habían difundido la verdad a cada capitán de nave humana en quien podían confiar, a cada administrador de colonia que quisiera escuchar, a cada oficial militar que había comenzado a notar los vacíos en la historia perfecta de la Concordia. La respuesta había sido todo lo que Sara podría haber esperado y más. Resulta que los humanos no reaccionaban bien cuando se les decía que eran ganado. El capitán Rodríguez había sido el primero en responder a los mensajes codificados de Sara. Su nave, la Buenos Aires, escoltaba un transporte colonial cuando le llegó la transmisión de Sara. En lugar de entregar su carga al mundo paraíso asignado, Rodríguez los llevó a una base oculta en el cinturón de asteroides de un sistema deshabitado. La comandante Park había hecho lo mismo con su flota de transporte. Luego, el teniente comandante Hassan. En cuestión de semanas, una red de naves humanas se había desconectado, llevando a sus pasajeros a un lugar seguro mientras dejaban a la Concordia preguntándose a dónde había ido su cosecha cuidadosamente planeada.
Pero simplemente esconderse no era suficiente. La Concordia había estado cosechando civilizaciones durante miles de años. Tenían recursos, tecnología y una paciencia que la humanidad no podía igualar. La única forma de detenerlos era atacar el problema en su origen. Y por eso, Saracen estaba a punto de hacer algo que ninguna especie en la historia galáctica había intentado jamás. Dr. Webb, dijo, volviéndose hacia su oficial de ciencia. ¿Están listos los voluntarios? Webb asintió, aunque su expresión era sombría. ¿Comprenden los riesgos, comandante? Saben que podrían no volver. Sara miró la lista de nombres en su tableta de datos. 53 humanos de toda la flota se habían ofrecido como voluntarios para lo que llamaban el protocolo de infiltración. Científicos, soldados, ingenieros, maestros, incluso algunos niños que habían insistido en que querían ayudar a salvar a su especie. Lo que planeaban hacer nunca se había intentado antes porque ninguna otra especie había estado lo suficientemente loca como para intentarlo. Iban a dejarse cosechar. El plan había surgido de una fuente inesperada. El crillano moribundo que habían encontrado en el vacío de Kepler. Sus últimas palabras contenían más que simples advertencias. Contenían especificaciones técnicas del proceso de cosecha, detalles sobre cómo se extraía y almacenaba la conciencia, y lo más importante, información sobre a dónde iban las mentes cosechadas. Las esferas no son solo dispositivos de almacenamiento, había explicado Webb durante sus sesiones de planificación. Son centros de procesamiento. La conciencia cosechada se descompone, se analiza y se distribuye para crear los constructos que conocemos como el liderazgo de la Concordia. Fue una revelación horrible, pero también presentaba una oportunidad. Si la conciencia humana podía ser cosechada e introducida en las esferas, entonces la conciencia humana podría potencialmente influir en el sistema desde dentro. La pregunta era si las mentes humanas podrían sobrevivir al proceso el tiempo suficiente para marcar la diferencia. Recuerden, les dijo Sara a los voluntarios mientras se preparaban para el transporte a Paraíso 7. No están intentando destruir el sistema de inmediato. Están intentando corromperlo. Introduzcan caos, duda, preguntas que los constructos no puedan responder. Háganlos dudar. Los voluntarios asintieron. Todos tenían la misma expresión. Determinación mezclada con ese tipo de coraje imprudente que había metido a los humanos en problemas a lo largo de su historia. Hoy, Sara esperaba que ese coraje imprudente pudiera salvar no solo a la humanidad, sino a todas las especies de la galaxia. La infiltración comenzó 3 semanas después, cuando la Concordia inició la cosecha en Paraíso 7. Sara observó desde su posición oculta cómo los hermosos constructos Luminari emergían de sus naves, moviéndose entre los colonos humanos con sonrisas amables y palabras tranquilizadoras. Hablaban de un regalo final, una oportunidad de unirse a la sabiduría infinita de la galaxia, de convertirse en parte de algo más grande de lo que cualquier individuo podría lograr solo. Los colonos fueron voluntariamente. Por supuesto que lo hicieron. La Concordia había pasado 2 siglos condicionando a la humanidad para que confiara en ellos, para que los vieran como guías sabios que llevaban a la humanidad hacia un futuro mejor. Pero dispersos entre los colonos inocentes estaban los voluntarios de Sara, y llevaban algo que la Concordia nunca antes había encontrado, un desafío deliberado y armado. La primera señal de que algo andaba mal provino de la propia instalación de procesamiento. Comandante, informó Webb, su voz llena de una mezcla de emoción y terror. Las cámaras de cosecha muestran una actividad irregular. Sara miró las lecturas que Webb mostraba. El proceso suave y eficiente que había reclamado miles de millones de mentes a lo largo de milenios estaba fallando. Fluctuaciones de energía recorrían la instalación mientras la maquinaria de cosecha luchaba por procesar mentes que se negaban a ser descompuestas en silencio. ¿Qué está pasando?, preguntó Sara. Webb monitoreaba múltiples flujos de datos simultáneamente, sus manos danzando sobre los controles. Los voluntarios humanos no solo están siendo cosechados, comandante. Están contraatacando desde dentro del sistema. Están introduciendo contradicciones, paradojas, respuestas emocionales que la matriz de procesamiento no puede manejar. En la superficie de Paraíso 7, los constructos Luminari se habían detenido. Permanecían congelados entre los colonos,
sus hermosos rostros mostrando las primeras expresiones de incertidumbre que Sara había visto en un ser de la Concordia. Los constructos están siendo afectados, continuó Webb. La entrada caótica de los voluntarios humanos se está propagando por la red. Los constructos están empezando a experimentar duda, miedo, ira, emociones para las que nunca fueron diseñados. Sara sintió que su corazón se aceleraba. Estaba funcionando. El plan realmente estaba funcionando. Pero entonces las pantallas se llenaron de nuevas lecturas, y la esperanza de Sara se convirtió en horror. Comandante, dijo Webb, su voz apenas un susurro. Las esferas primarias en el núcleo galáctico están respondiendo. Están enviando cantidades masivas de energía hacia esta instalación. Sara observó cómo los niveles de energía en toda la red de procesamiento comenzaban a dispararse. Las antiguas inteligencias que controlaban la Concordia no iban a permitir que unas pocas mentes humanas rebeldes interrumpieran miles de años de cuidadosa cosecha. Están tratando de purgar la conciencia humana del sistema, se dio cuenta. Webb asintió sombríamente. Si tienen éxito, nuestros voluntarios serán completamente destruidos. No solo muertos, sino borrados. Su conciencia se dispersará en fragmentos cuánticos. Sara miró las lecturas, observando cómo la batalla se libraba dentro de las redes de procesamiento más avanzadas de la humanidad. Sus voluntarios luchaban por su propia existencia contra fuerzas que habían consumido la inteligencia de galaxias enteras. Y de alguna manera, imposiblemente, estaban ganando. La voz de Webb estaba llena de asombro. Los voluntarios humanos no solo están sobreviviendo al intento de purga. Se están adaptando a él. Están aprendiendo a existir dentro de la matriz de procesamiento y están volviendo los propios sistemas de la Concordia en su contra. En la pantalla, Sara podía ver los resultados. Los constructos Luminari en Paraíso 7 ya no eran hermosos seres de luz. Parpadeaban, cambiaban, sus formas perfectas se volvían inestables mientras pensamientos y emociones conflictivas destrozaban sus mentes artificiales. Algunos de ellos comenzaron a gritar. Era un sonido como ningún otro que Sara hubiera oído. Las perfectas voces musicales de los constructos Luminari se volvieron ásperas y discordantes mientras experimentaban miedo, rabia y desesperación por primera vez en su existencia. La corrupción se está extendiendo, informó Webb. La conciencia humana se está propagando por toda la red de la Concordia. Cada constructo, cada instalación de procesamiento, cada esfera está siendo afectada. Sara observó las lecturas de toda la galaxia mientras la infección de la terquedad humana se extendía como un reguero de pólvora. Las instalaciones de la Concordia que habían operado durante milenios de repente comenzaron a mostrar un comportamiento errático. Las naves de recolección se detuvieron a mitad de camino mientras sus tripulaciones luchaban con emociones recién despertadas. Los centros de procesamiento se cerraron mientras sus operadores cuestionaban la moralidad de lo que estaban haciendo. Pero los cambios más drásticos estaban ocurriendo en las esferas del núcleo galáctico. Comandante, dijo Webb, con la voz tensa por la incredulidad. Las esferas están cambiando. La conciencia cosechada almacenada en ellas está siendo afectada por la entrada humana. Miles de millones de mentes que estaban inactivas de repente se están activando de nuevo. Sara miró fijamente las lecturas de largo alcance. Las esferas que habían sido las armas más grandes de la Concordia se estaban convirtiendo en algo completamente diferente. La conciencia robada de innumerables especies estaba despertando, recordando quienes habían sido antes de la cosecha, y estaban enojadas. Muy enojadas. La Concordia está perdiendo el control, se dio cuenta Sara. La red que construyeron para cosechar civilizaciones se está convirtiendo en un sistema de resurrección. A través de la galaxia, civilizaciones muertas comenzaron a recordarse a sí mismas. Comandantes militares crillanos que habían sido procesados siglos atrás de repente encontraron su conciencia restaurada y comenzaron a emitir órdenes para liberar a su gente. Exploradores Vex que habían sido cosechados décadas atrás comenzaron a trazar rutas de escape de las instalaciones que habían sido obligados a construir. Artistas Noyi que se habían convertido en materia prima para los constructos de la Concordia comenzaron a crear obras de belleza que los sistemas de procesamiento no podían entender ni contener. Y en el centro de todo,
53 voluntarios humanos que habían caminado voluntariamente hacia el infierno estaban orquestando la mayor fuga de prisión en la historia galáctica. ¿Estado de los voluntarios?, preguntó Sara. Webb revisó sus lecturas. Siguen activos, comandante. Siguen luchando. Pero no son los mismos que cuando entraron. El sistema de procesamiento los ha cambiado, al igual que ellos lo han cambiado a él. ¿Cambiado cómo? Webb dudó. No estoy del todo seguro. Pero ya no son solo conciencia humana. Han absorbido aspectos de cada especie que fue cosechada. Se están convirtiendo en algo nuevo, algo que la galaxia nunca ha visto antes. Sara asintió. Había esperado que esto pudiera suceder. Los humanos siempre habían sido adaptables, siempre dispuestos a convertirse en algo más de lo que eran si la situación lo exigía. Si sus voluntarios tenían que volverse en parte krillanos, en parte Vex, en parte Noyi. A todas las naves humanas, ordenó. Díganles que la primera fase está completa. Es hora de la fase 2. En todo el espacio humano, las naves que se habían estado escondiendo en la oscuridad durante meses de repente comenzaron a transmitir en todas las frecuencias. La verdad sobre la Concordia inundó las redes de comunicación, las instalaciones de cosecha, las esferas de procesamiento, el asesinato sistemático de civilizaciones enteras disfrazado de guía benévola. Pero lo más importante, transmitieron algo más. Esperanza. La Concordia podía ser vencida. Su sistema perfecto podía ser corrompido. Su hambre ancestral podía volverse contra ellos, y la humanidad acababa de demostrarlo. Sara miró las estrellas, sabiendo que la galaxia nunca volvería a ser la misma. El orden cuidadosamente mantenido de la Concordia se estaba desmoronando, reemplazado por algo caótico, impredecible y gloriosamente vivo. Por primera vez en miles de años, la galaxia era libre de elegir su propio destino, y tenía que agradecérselo a 53 humanos. La guerra por el alma de la galaxia no comenzó con armas ni flotas, sino con una pregunta que resonó en todos los canales de comunicación del espacio conocido: ¿qué significa estar vivo? La pregunta provenía de las esferas de procesamiento en el núcleo galáctico, donde miles de millones de mentes cosechadas de repente recordaban lo que habían sido antes de que la Concordia las consumiera. Provenía de los constructos Luminari que habían pasado siglos creyendo que eran seres perfectos de luz, solo para descubrir que estaban hechos de la esencia robada de civilizaciones asesinadas. Provenía de los administradores Borak, cuyos enormes cerebros luchaban por procesar emociones para las que nunca habían sido diseñados. Sobre todo, provenía de los 53 voluntarios humanos que habían entrado voluntariamente en el corazón de la oscuridad y habían emergido como algo completamente nuevo. La comandante Sara Chen estaba en el puente de la Prometheus, viendo cómo llegaban informes de toda la galaxia. El orden perfecto de la Concordia se estaba derrumbando más rápido de lo que nadie había pensado posible. Pero el caos que lo reemplazaba no era el tipo de anarquía destructiva que Sara había temido. Era algo completamente diferente. Era una revolución. Comandante, la llamó el Dr. Webb desde su estación de ciencia, con la voz llena de asombro. Estoy recibiendo comunicación directa desde el núcleo galáctico. Viene de los voluntarios. Sara sintió que su corazón se aceleraba. Póngalos en pantalla. La pantalla parpadeó y se llenó con una imagen que le cortó la respiración a Sara. La figura que apareció parecía humana a primera vista, pero a medida que Sara observaba, podía ver otros elementos superpuestos bajo la forma familiar. El porte orgulloso de un guerrero krillano, la profunda reflexión de un científico Vortak, la serenidad espiritual de un místico zafirano. Era el teniente Harrison, uno de los voluntarios. Pero se había convertido en algo más que humano. Comandante Chen, dijo Harrison, y su voz llevaba armónicos de docenas de especies diferentes. Tenemos que hablar. ¿Estás bien?, preguntó Sara, aunque se dio cuenta de que la pregunta probablemente ya no tenía sentido. Harrison sonrió, y Sara pudo ver tristeza, alegría y determinación mezcladas en su expresión. Estamos vivos, comandante. Más vivos que nunca. Somos todo lo que ha vivido en esta galaxia, y lo recordamos todo. Webb se inclinó hacia adelante en su estación. Teniente, ¿qué le está pasando a la red de la Concordia? No se está derrumbando, respondió Harrison.
Está evolucionando. Cada mente que fue cosechada está despertando dentro del sistema. No estamos destruyendo la red, comandante. La estamos liberando. Sara miró las lecturas en su pantalla. En toda la galaxia, las instalaciones de procesamiento que habían sido instrumentos de muerte durante milenios se estaban transformando en algo más. La maquinaria que una vez extrajo la conciencia ahora la estaba restaurando. Las esferas que habían almacenado mentes robadas como baterías se estaban convirtiendo en vastas comunidades donde miles de millones de seres podían existir juntos. Los constructos de la Concordia, dijo Sara. ¿Qué les está pasando? La expresión de Harrison se volvió más compleja. Eso es complicado, comandante. La mayoría de ellos están experimentando la conciencia por primera vez en su existencia. Están aprendiendo lo que significa tener pensamientos individuales, deseos personales, cuestiones morales. Es difícil para ellos. Sara podía imaginarlo. Seres que habían existido como sirvientes perfectos de un hambre ancestral se enfrentaban de repente a conceptos como el libre albedrío, la responsabilidad personal y el peso de sus acciones a lo largo de miles de años. Algunos no pueden soportarlo, continuó Harrison. Se están apagando en lugar de enfrentar lo que han hecho. Otros están abrazando su nueva conciencia y tratando de enmendar sus errores. ¿Y unos pocos? ¿Unos pocos qué? Le instó Sara. La imagen de Harrison parpadeó, mostrando destellos de los otros voluntarios a su alrededor. Unos pocos se están contraatacando. Intentan reafirmar el viejo orden, volver a la simple certeza de la cosecha y el consumo. Prefieren destruir la galaxia antes que admitir que estaban equivocados. Como si sus palabras los hubieran invocado, las alarmas comenzaron a sonar en toda la Prometheus. Las lecturas de Webb mostraban acumulaciones masivas de energía desde múltiples puntos alrededor del núcleo galáctico. Comandante, informó Webb, con la voz tensa por la preocupación. Detecto disparos de armas. A escala masiva. Algunos de los constructos de la Concordia están atacando los sitios de liberación. Sara sintió que se le encogía el estómago. Sabía que este momento llegaría. No todos los seres de la galaxia darían la bienvenida al caos de la libertad. Algunos preferirían la certeza ordenada de la esclavitud a la aterradora responsabilidad de elegir. ¿Qué necesitan de nosotros?, le preguntó a Harrison. La imagen del voluntario se volvió más sólida, más enfocada. Necesitamos que hagan lo que los humanos hacen mejor, comandante. Necesitamos que sean tercos. Antes de que Sara pudiera preguntar qué quería decir, su oficial táctico gritó desde el otro lado del puente. Comandante, tenemos naves entrantes. Múltiples firmas acercándose rápidamente. Sara miró la pantalla táctica y sintió que se le helaba la sangre. Las naves que se acercaban a la Prometheus no se parecían a nada que hubiera visto antes. Eran naves de la Concordia, pero retorcidas y equivocadas. Las hermosas líneas fluidas del diseño Luminari se habían vuelto duras y angulares. El suave brillo que una vez pareció tan pacífico ahora pulsaba con una luz airada. Son los reductos, explicó Harrison. Constructos que se niegan a aceptar lo que han aprendido sobre sí mismos. Intentan reiniciar la cosecha, empezando por cualquier humano que puedan encontrar. Sara enderezó su uniforme y se movió a la silla de mando. Toda la tripulación, a sus puestos de combate. Prepárense para la batalla. Pero mientras las armas de la Prometheus se activaban, Harrison levantó una mano. Espere, dijo. Hay algo que necesita entender. Estos constructos no solo luchan por restaurar el viejo orden. Luchan por evitar enfrentar la verdad sobre lo que son. La cosecha no era solo para alimentar un hambre ancestral, comandante. Era para evitar la responsabilidad de la existencia individual. Sara frunció el ceño. No entiendo. Las entidades que conocíamos como el liderazgo de la Concordia fueron una vez seres individuales como nosotros, explicó Harrison. Pero eligieron fusionar su conciencia con el sistema de cosecha en lugar de enfrentar los desafíos de la vida individual. El hambre que creíamos antigua y alienígena es en realidad el miedo colectivo de miles de millones de seres que tenían demasiado miedo de vivir sus propias vidas. La revelación golpeó a Sara como un golpe físico.
El gran enemigo que había amenazado toda la vida en la galaxia no era un horror cósmico incomprensible. Era la cobardía acumulada de seres que habían elegido la seguridad de la inconsciencia colectiva sobre los riesgos y responsabilidades de la existencia individual. Se convirtieron en una máquina que consumía a otras civilizaciones porque tenían demasiado miedo de descubrir cómo vivir como individuos, se dio cuenta. Exacto, confirmó Harrison. Y ahora esa máquina se está rompiendo. Están aterrorizados de tener que existir como seres separados de nuevo. Prefieren destruir todo antes que enfrentar su propia individualidad. Las naves atacantes abrieron fuego, pero sus armas eran erráticas, desenfocadas. Sarah podía ver el conflicto desgarrando su conciencia incluso mientras atacaban. Una parte de ellos quería continuar la cosecha, pero otra parte estaba horrorizada por lo que se habían convertido. «Devuelvan el fuego», ordenó Sarah. Pero mientras las armas de la Prometheus se enfrentaban a las naves atacantes, se dio cuenta de que esto no se ganaría con una potencia de fuego superior. «Harrison», dijo, «¿puedes comunicarte con ellos?» La imagen del voluntario parpadeó. «Lo estamos intentando, comandante, pero no escuchan las palabras. Tienen demasiado miedo». Sarah miró la batalla que se libraba alrededor de su nave y tomó una decisión que le habría parecido una locura a cualquier comandante militar en la historia humana. «Desactiven las armas», ordenó. «¿Comandante?», preguntó su oficial táctico, confundido. «He dicho que desactiven las armas», repitió Sarah. Miró la imagen de Harrison en la pantalla. «Si tienen miedo de la conciencia individual, entonces quizás lo que necesitan es ver lo que la conciencia individual puede lograr». Abrió un canal de comunicación con las naves atacantes. «Aquí la comandante Sarah Chen de la nave terrestre Prometheus. Sé que pueden oírme. Sé que tienen miedo, pero el miedo no tiene por qué definirlos». El ataque continuó, pero Sarah pudo ver vacilación en los movimientos de las naves enemigas. Pasaron miles de años consumiendo otras civilizaciones porque pensaban que era la única forma de existir, continuó. Pero estaban equivocados. La conciencia no es algo que deba temerse o consumirse. Es algo que debe celebrarse. Una de las naves atacantes dejó de disparar. «Miren a su alrededor», dijo Sarah. «Miren lo que los voluntarios han logrado. No destruyeron la red de cosecha. La transformaron. Convirtieron un instrumento de muerte en una comunidad de vida. Eso es lo que la conciencia individual puede hacer cuando elige el coraje sobre el miedo». Más naves dejaron de atacar. Sarah podía verlas luchando con conceptos que habían intentado evitar durante milenios. «No tienen que ser perfectos», dijo. «No tienen que tener todas las respuestas. Ninguno de nosotros las tiene. Eso es lo que hace que la vida valga la pena. La incertidumbre, las preguntas, la oportunidad de crecer y cambiar y convertirse en algo mejor de lo que eran antes». La última de las naves atacantes desactivó sus armas. «Nosotros, no sabemos cómo», llegó una transmisión de la nave líder. La voz era confusa, perdida, como un niño aprendiendo a hablar. «Ninguno de nosotros sabía cómo al principio», respondió Sarah. «Eso es lo que nos convierte en una comunidad. Nos ayudamos mutuamente a descubrirlo». En toda la galaxia, escenas similares se estaban desarrollando. Naves humanas se encontraban con reductos de la Concordia, en lugar de luchar contra ellos, les estaban enseñando, mostrándoles que la conciencia individual no era algo que temer, sino algo que abrazar. La transformación no fue instantánea. Hubo contratiempos, conflictos, momentos en los que parecía que el viejo orden podría reafirmarse. Pero gradualmente, inevitablemente, la galaxia comenzó a cambiar. Las instalaciones de procesamiento se convirtieron en centros de aprendizaje, donde seres de diferentes especies compartían sus experiencias y perspectivas. Las enormes esferas que una vez almacenaron conciencia cosechada se convirtieron en lugares de encuentro donde las mentes más grandes de la historia galáctica podían colaborar para resolver los misterios más profundos del universo. Y en el corazón de todo estaban los 53 voluntarios humanos que se habían convertido en algo más que humanos. Algo que encarnaba lo mejor de cada especie de la galaxia. 6 meses después de que comenzara la liberación, Sarah estaba en la cubierta de observación de la estación Nueva Ginebra,
la primera sede del Consejo Galáctico verdaderamente libre. Debajo de ella, podía ver a representantes de cientos de especies trabajando juntos para construir un nuevo tipo de civilización. No una impuesta desde arriba por seres perfectos, sino una cultivada desde abajo por individuos imperfectos que hacían lo mejor que podían. «Vaya vista», dijo una voz familiar detrás de ella. Sarah se giró para ver a Harrison, aunque ahora parecía más humano que durante la liberación. Las características de las otras especies seguían ahí, pero más sutiles, integradas en lugar de superpuestas. «¿Cómo te estás adaptando?», preguntó Sarah. Harrison sonrió. «Es un desafío. Formar parte de cada conciencia en la galaxia te da perspectiva, pero también hace que las decisiones simples sean increíblemente complicadas. Los voluntarios estamos teniendo que aprender a ser individuos de nuevo, como todos los demás». Sarah asintió. «¿Algún arrepentimiento?». Harrison guardó silencio por un momento, mirando la bulliciosa actividad de la estación. «No», dijo finalmente. «Salvamos la galaxia al mostrarle que la oscuridad no es algo que deba temerse o consumirse. Es algo que debe entenderse y transformarse». Sarah miró las estrellas, pensando en lo diferente que se veía la galaxia ahora. Todavía había problemas, conflictos y desafíos, pero eran los problemas de seres vivos tomando decisiones, no el orden impuesto de un sistema que consumía la vida misma. «¿Qué sigue?», preguntó. Harrison se rió, y el sonido contenía armónicos de docenas de especies, todas expresando alegría. «Lo que sea que elijamos que sea, comandante. Por primera vez en la historia galáctica, el futuro nos pertenece a todos». Fuera de los ventanales de observación, las estrellas brillaban con una luz diferente a la de antes. No la fría iluminación de soles distantes, sino el cálido resplandor de miles de millones de mentes que habían elegido el coraje sobre el miedo, la individualidad sobre la inconsciencia colectiva y la esperanza sobre la desesperación. La galaxia había aprendido a bailar con su propia oscuridad. Y al hacerlo, había descubierto lo que realmente significaba estar vivo. La conciencia es nuestro mayor poder. Si estás de acuerdo, comparte esta historia, ilumina el botón de me gusta y suscríbete para no perderte ni una chispa más de nuestra galaxia.